Ok, solo ves la pantalla del PDF, ¿no? Sí, ahí está el PDF. Ok, no se ve otra cosa, ¿no? No, solo el Vale, curso. porque tengo aquí unos apuntes y para ir Sí, no, ahí se ve solo. un segundo, a ver si puedo ir pasando mejor. Ok. ¿Ves bien? ¿Se ve bien pasando las...? Sí, Ok. y pasa de página a página. ¿Tú vas a dar una introducción o...? Sí, eso te iba a decir, yo haré una introducción, saludaré de lo que hicimos el domingo, que estuvimos en una actividad, y luego ya te presento y ya ahí tú sigues Vale, el domingo hasta hicisteis ahí. ya una Sí, actividad práctica. sí, fuimos a la Casa Peña en la Marginal de Almenara. Ajá, Estuvimos por ahí, vimos el humedal, nos explicaron de los microhábitats que tienen, de las aves que tienen como en recuperación de especies. sí. Y estuvimos ahí sí, nos explicaron varias cositas. Fue como una intro a todo lo que va a ser el curso. Pero Vale, solo vinieron dos chicas, así que la mayoría no se enteró. Y también hoy no creo que se conecten muchísimas. Se conectarán a lo mejor tres o cuatro, pero igual vale. todo va grabado y se sube al aula y ya luego cada una lo puede ver. Ok. Vale. Voy a darles el ingreso. Sí, perdona. Dime. Sí, sí, puede que el contenido, pues igual en hora y, ¿sabes? Y tres cuartos, si terminamos un poco antes, no pasa nada, ¿no? No, no hay problema. Tú cuando terminas cierras y te despides y ya está, ¿vale? Porque a lo mejor yo estaré aquí y allá, entonces no voy a estar todo el tiempo conectada. Entonces en Ok. cuanto termines, pues ya terminará. Vale, pues hay Vale. tres personas hasta el momento. Vamos a emitir. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas, Cris, ¿qué tal? Bien. Vale, pues ya va siendo hora. Esperamos un minutito por si hay alguien más por aquí conectándose. Vale, vamos comenzando. Primero que todo, con algunas de ustedes no me he visto.
no nos conocemos personalmente. Yo soy Lupe del grupo, la famosa Lupe de los mensajes. Estamos aquí por el inicio del curso, la primera sesión virtual del curso de técnicas de renaturalización y soluciones basadas en la naturaleza. Hoy vamos a comenzar con nuestra primera sesión, que vamos a hablar de ecología del paisaje y de principios de renaturalización. Primero que todo, recordar que este proyecto este curso se realiza en el marco del proyecto Empodera de Emplea Verde que está cofinanciado por la Fundación Biodiversidad, ¿vale? Para hacer un poquito un recordatorio de las personas que estamos todas en el grupo, pues recordar que estuvimos el domingo en una sesión presencial introductoria de todo este curso. Fuimos a visitar Casa Peña, que está ubicada en el Marginal de Almenara, en Sagunto. Allí hicimos un recorrido súper bonito, nos explicaron un montón de cosas interesantes, hablamos de flora, de fauna. Nos explicaron también mucho las luchas que han tenido que enfrentar para cuidar el territorio, para protegerlo, porque allí tienen muchos espacios de protección de aves en peligro de extinción. También vimos o conocimos también de los humedales, de microhábitats. Aprendimos mucho sobre murciélagos, vimos algunas cajas de murciélagos, hoteles de insectos. Estuvimos haciendo un recorrido mirando pues toda la naturaleza del lugar y todo lo que representa para la comunidad valenciana y pues también en términos nacionales de toda España. Ahora, informarles que vamos a estar programando sesiones presenciales. Van a estar mezcladas, digamos que una sesión virtual, luego una presencial y así según como podamos todos. Entre ellas tenemos programado hacer una sesión de juego de roles. Tenemos planeada una ruta por el sector de Navajas, también para hacer una actividad de role-playing y de mapa de visualización y de reconocimiento del territorio. También queremos hacer una actividad práctica de creación de proyectos rurales que entre todas nos reunamos y encontremos problemáticas de la región, que le encontremos soluciones, que le encontremos objetivos, que busquemos de qué manera podríamos financiar nuestra idea y de a poco pues ir creando o ir analizando las situaciones que nos rodean. Y como ya todas saben, también en junio iniciará un programa de mentorización y de apoyo técnico para las personas que tengan ideas de proyectos o ya tengan un proyecto en marcha, tanto en zona rural como proyectos de reverdecimiento, de renaturalización. Todo esto también lo vamos a comenzar en junio para que vayamos preparándonos con las ideas y con todo lo que queremos alcanzar con este proyecto, con este curso, este proyecto de Empodera. Todas las sesiones van a quedar grabadas, las virtuales principalmente grabadas y se subirán al aula virtual. Mañana les enviaré un correo con el acceso al aula virtual a cada uno de ustedes. Si a lo mejor alguno no me ha enviado la foto del DNI, es importante recibirla para poder darle el acceso al aula virtual. Mañana lo estaré enviando a cada una para que pueda ingresar y pueda revisar los documentos. Hay material adicional, hay videos y bueno, ahí podemos ir profundizando cada una de las sesiones. Ahora, para no extenderme más, pues le voy a presentar a José María Fernández Monje, que es quien hoy nos guiará en esta primera sesión. Él es ingeniero forestal por la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene un máster en espacios naturales protegidos por las Universidades Autónomas de Madrid, Complutense y de Alcalá. También tiene, bueno, todo su recorrido profesional es de más de 8 años de experiencia, tanto en consultoría forestal y ambiental así como en trabajos de planificación y ordenación forestal. Él trabaja realizando evaluaciones de impacto ambiental y gestión sostenible del territorio, tanto público como privado, ¿vale? A lo largo de su trayectoria ha participado en proyectos de renaturalización, así que todo lo que nos va a presentar es basado en mucha también de parte de su experiencia, de su trabajo. En términos de plantaciones forestales, ha participado en procesos tanto de redacción de proyectos como dirección de obra. Actualmente
Él dirige Silva Sierra Forestal, que es su propia consultora especializada en proyectos forestales y ambientales también. Es miembro de la junta directiva de las asociaciones Mountain Wilderness y Territorios Vivos, y desde allí impulsan pues, iniciativas de sostenibilidad y conservación del medio natural como enfoque social y participativo. Así que él estará con nosotros en las sesiones virtuales. Será una cara conocida para todas nosotras ya al finalizar el curso, pero también queremos eso, como familiarizarnos entre todo el grupo, poder coordinar y realizar actividades juntas y que al final podamos surgir por lo menos o surgir una nueva o desarrollar una propuesta o un proyecto como tal para que de la mejor manera salga a la luz y se pueda ejecutar de alguna forma si fuese el objetivo, ¿vale? Así que bienvenida, entonces por estar aquí, gracias por responder a este llamado y aquí vamos a estar acompañándonos. Así que, José María, pues todo tuyo el micrófono. Ok, muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidas al curso de Ecología del Paisaje y Principios de Renaturalización. Bueno, la idea es comenzar hoy con el primer módulo sobre Ecología del Paisaje y Principios de Renaturalización. Y bueno, antes de arrancar, si nos podemos conocer y podemos hacer una ronda rápida de presentaciones y conocer a qué os dedicáis o si estáis estudiando algo o trabajáis en algo relacionado con el ámbito y qué os ha traído este curso. Así podemos situarnos un poco y orientar, eh, pues eso, la temática, ¿no? Si alguien se anima a romper el hielo. Bueno, va, pues empiezo. Yo me llamo Cristina y bueno, en su día estudié técnico de actividades físico-deportivas en el medio natural, pero actualmente no me dedico a eso. Soy terapeuta, masajista también y vivo en Jérica. Y bueno, siempre me ha interesado el reino vegetal. De hecho, me considero también hierbatera. Hago mis propios remedios con hierbas y bueno, me pareció como interesante aprender un poco más sobre este tema. Mm. Gracias. Bueno, me presento. Me llamo Virginia, soy bióloga y aunque, bueno, me encaminé hacia el ámbito de la biomedicina, soy gestora de proyectos en un centro de investigación de enfermedades raras, mi corazón está siempre en este otro sector y, bueno, por eso me he acercado al grupo de Hope y a este curso en concreto. No se te oye, Lucía. Creo que tienes el micrófono desactivado. Ahora. Ahora sí, ahora sí. Bueno, que como decía, que soy Lucía, que yo trabajo en una residencia de discapacidad, pero bueno, hace 9 años me vine a vivir a la montaña, ¿no? Y intentando emprender un proyectico ahí de casa rural, con huerto, con animales y esto, pero bueno, pues esto siempre formando y buscando cursos para aprender más y ver cómo si algún día se puede hacer algún proyecto en adelante o no. Que entonces vi este curso y me pareció interesante pues para aprender algo más del entorno natural y rural. Vale, perfecto, pues gracias.
Pues si os parece, comenzamos. Bueno, este módulo une dos disciplinas, ¿vale? Por un lado la ecología del paisaje y por otro lado la renaturalización. La ecología del paisaje es una ciencia que nos enseña pues, a leer el territorio, ¿vale? Y la renaturalización es una forma de actuar sobre ese territorio. Aquí tenemos el índice del módulo de hoy, que vamos a empezar con unos conceptos clave. Luego definiremos y nos adentraremos en la ecología del paisaje, luego los principios de renaturalización y finalmente pues, la idea es estar en torno a cuánto tiempo llevamos, pero en torno igual a las 2 horas y a medio, después de una hora, pues hacer algún un descanso. ¿Ok? Pero bueno, pues, podéis interrumpir cuando queráis si tenéis alguna duda y yo iré lanzando también preguntas para hacerlo un poquito dinámico, ¿vale? Ok, vale. La diferencia entre ecología, ¿no? Bueno, la ecología es la ciencia que estudia los ecosistemas, pero la ecología del paisaje, un poco la diferencia es que se centra en entender cómo se distribuyen los ecosistemas y cómo interactúan entre sí, ¿vale? Y ofrece una visión un poquito más amplia, ¿vale? De los procesos ecológicos. O sea, digamos que la ecología general eh, estudia las relaciones en escalas más acotadas y la ecología de paisaje amplía un poco la mirada y utiliza más pues una escala de comarca, de cuenca, de región y esa es un poco la diferencia, la escala, ¿vale? Y se centra un poco más en el proceso más que en estudiar un ecosistema en concreto. Como uno de los primeros conceptos que vamos a definir es la resiliencia ecológica. La resiliencia ecológica, perdón, es la capacidad que tiene un ecosistema para resistir una perturbación. Una perturbación puede ser un incendio, una sequía, una plaga, y qué capacidad tiene de volver después de esa perturbación a funcionar con normalidad, ¿vale? La resiliencia no suele depender de un solo factor, ¿vale? Depende de tres pilares fundamentales, que son la diversidad biológica, la conectividad del paisaje, la heterogeneidad del territorio. Y cuanto más ricos y variados son esos tres elementos, pues el ecosistema es más capaz de encajar cualquier perturbación y reponerse y volver al estado anterior. Esto importa bastante en el módulo porque la resiliencia es el criterio central en los proyectos de renaturalización. O sea, no buscamos que un proyecto de renaturalización tenga un resultado bonito a corto plazo, sino buscamos sistemas que sean resilientes y que vayan aguantando de manera autónoma pues las perturbaciones que van surgiendo, ¿vale? Eh, en torno a la resiliencia, un concepto importante es el punto de no retorno, ¿vale? Es uno de los conceptos más importantes relacionados con la resiliencia, que en inglés también se llama tipping point, y son unos umbrales a partir de los cuales ya cuando se supera ese umbral el sistema puede cambiar de estado de forma bruta y ya es irreversible. O sea, ejemplos conocidos pues son el Mar Menor, ¿no? Que después de décadas de contaminación y de nitrógeno agrícola pues ya había una eutrofización tan avanzada que ya no se recupera. O otro ejemplo sonado son los bosques tropicales, ¿no? Que debido a la deforestación acumulada, pues ya impide que se genere una lluvia necesaria para su propio mantenimiento. Entonces, la resiliencia en un ecosistema no es infinita, ¿vale? Y hay que intentar actuar en los ecosistemas antes de llegar a ese umbral, porque siempre es mucho más eficaz y barato. ¿Cómo se mide la resiliencia? La resiliencia no tiene una métrica única. Se puede medir por un lado la diversidad funcional del ecosistema, otra manera es analizar la velocidad de recuperación tras una perturbación y lo habitual es definir
un conjunto de indicadores al principio de un proyecto y luego ir haciendo el seguimiento, ¿vale? Pero depende sobre todo de qué ecosistema estamos hablando. Vamos, en general podemos quedarnos con esa idea de que la resiliencia pues tiene distintas maneras de medirse. Ok, el segundo Perdona, concepto clave, ¿puedes sí, hacer un poco más amplia la... ¿se ve pequeñito o qué? Se ve pequeñito. Bueno, yo lo veo pequeñito. Es que lo tengo con el móvil, entonces, si lo puedes Mm. ampliar un poco más. ¿Así aumenta? Sí, ¿Está mejor, sí. aumentando? Así aumenta. Muy bien. Vale. Bye. Vale, la conectividad ecológica, ¿vale? Aquí os invito a que penséis pues, de- desde arriba un bosque, ¿vale? Eh, un bosque puede ser continuo o puede estar fragmentado por carreteras, por cultivos, por urbanizaciones. Entonces, en un bosque fragmentado, ¿qué le pasa pues, a un lobo, un lince o un erizo que quiere cruzar de un sitio a otro, ¿vale? Pues eso es la conectividad. O sea, la facilidad con la que los organismos, los genes y un proceso ecológico pueden circular entre los distintos fragmentos. Cuando la diversidad es alta, perdón, la conectividad es alta, la biodiversidad fluye y las poblaciones se mezclan y el ecosistema es más resiliente. Cuando se pierde y la conectividad es baja y el ecosistema está fragmentado, se convierten en islas. Y las islas pues tienen fecha de caducidad, ¿vale? Entonces la renaturalización trabaja directamente sobre eso, sobre uno de sus principales herramientas son los corredores ecológicos, que son, luego lo veremos mejor, pero son franjas de vegetación, setos, que actúan como puentes naturales entre las distintas islas. Eh, ¿Ha quedado claro el concepto de conectividad? Ok. Sí, sí, sí. Bueno, Se puede pensar cuánto, o sea, qué espacio necesita un corredor para ser funcional, ¿no? Pues depende de la especie o el proceso que estemos intentando conectar. O sea, no existe una anchura universal. Un corredor de 5 metros puede ser suficiente para un ratoncillo de campo o la dispersión de semillas por aves, pero un carnívoro grande que sea sensible a la presencia humana, pues necesita varios cientos de metros de anchura. Entonces, la regla práctica para diseñar un buen corredor es utilizar la especie más exigente del ecosistema. En todos los ecosistemas suele haber una especie que es la más exigente, que se llama la especie paraguas, sabiendo que si ese corredor funciona para ella, va a funcionar para todos los demás. Se llama la especie paraguas precisamente por eso, porque protegiendo ella, proteges a todas las demás, ¿vale? Así a modo de, para diferenciar un poco, porque una de las cosas que más se ven como actuaciones cuando vamos por carreteras o tal, sobre todo más en el norte, son los pasos de fauna. Pero, por ejemplo, los pasos de fauna no son corredores, ¿vale? Son conexiones puntuales en una barrera, pero no son franjas de vegetación que ofrezcan pues, un recurso, un refugio, un alimento a lo largo del recorrido. Eh, entonces, hasta ahí está claro un poco el concepto de conectividad ecológica. sí, Vale. Otra pregunta que podemos hacernos es ¿qué diferencia hay entre conectividad estructural y funcional? Porque muchas veces hay franjas, es decir, existe un, un bosque lineal que existe estructuralmente y físicamente está, pero puede estar tan degradado, ruidoso o iluminado, por ejemplo, ¿no? Porque está iluminado por unas luces anoche, que ninguna especie lo usa. Por eso lo importante no es la conectividad estructural y lo que vemos, sino que se mida con datos de campo que hay una conectividad funcional, ¿vale? Y que es más fácil de medir la estructural, pero lo que realmente importa es la funcional y para eso hay que utilizar, luego veremos, pues cámaras trampa, telemetría de animales, análisis genéticos de poblaciones, pero hacer un seguimiento de que realmente las manchas que nosotros podemos ver en un ecosistema se están utilizando, ¿vale? mm, Y pasamos al siguiente concepto,
Ahí tenemos una imagen, por ejemplo, de un corredor ecológico en Brasil, ¿vale? Entre dos zonas agrícolas. Y son los servicios ecosistémicos, que no sé si los habréis escuchado. Últimamente, bueno, se escuchan bastante. Y de una manera coloquial, pues es la que la naturaleza hace por la sociedad sin pagar una factura, ¿vale? Y los organizamos en cuatro categorías: los de provisión, los de regulación, los culturales y los de soporte. O sea, los servicios ecosistémicos son todos los servicios que provee la naturaleza a la sociedad, ¿vale? Los de provisión son los que son más sencillos de entender, como son alimentos, agua, madera. Los de regulación, que son los más valiosos y los que más ignoramos, pues es la infiltración del agua y su purificación, eh, un- la polinización, la regulación de un clima local. Los servicios culturales tienen que ver más con el bienestar, con la espiritualidad, con el paisaje. Y los de soporte, que en algunas clasificaciones se meten dentro de los de regulación y otras personas los diferencian, son los que hacen posible todo lo demás, ¿ok? O sea, la formación del suelo, el ciclo de nutrientes, los que están, digamos, en la base para que todo lo demás funcione. Es importante conocer este concepto porque en la renaturalización no queremos, digamos, recuperar solo la biodiversidad, sino mantener que esos servicios ecosistémicos se vayan estableciendo y que y se mantengan en el tiempo. Y bueno, le hago una pregunta y es si creéis que los servicios ecosistémicos se pueden y se deben monetizar. Es decir, un servicio de polinización o de filtración de agua, infiltración de agua que genera un bosque, si se debería de monetizar. No, no os oigo, perdón. Si me estáis hablando. No sé si estabas intentando hablar, Chris, pero no. Ahora. Em, sí, sí, decía que en mi opinión no, pero claro, igual para protegerlos, Ujú. a lo mejor sí. O sea, hay bastante debate con esto, ¿vale? Porque por un lado, digamos que hay una crítica porque asignar precio a la naturaleza, por un lado, puede abrir la puerta a compensar su destrucción con dinero, lo que resulta éticamente problemático y ecológicamente insuficiente. Y, y al final, pues es incluir dentro de la lógica del mercado capitalista, pues muchos, ¿no?, servicios de los ecosistemas. Eh, sí que es verdad que hay algunos servicios que están dentro de la lógica del mercado y otros que no. Y existe una Claro. distinción, ¿perdón? Sí, que eso iba a decir que depende de la situación y de lo que se saque, porque, por ejemplo, los servicios ecosistémicos de provisión sí Sí, que, claro. Y sí que es verdad que también puede funcionar, como veremos, o sea, por ejemplo, si se deja se hace por un impacto, ¿no? Por una infraestructura. Se estudia que se deja de proveer un servicio ecosistémico que, yo qué sé, que un valor paisajístico de un lugar y se puede monetizar, pues igual es más consciente del impacto. claro, Pero bueno, hay bastante debate, pero hay una disciplina súper metida en esto, ¿vale? Que es la valoración económica de servicios ecosistémicos y aunque con controversias se viene aplicando y con distintos métodos. Por ejemplo, es el coste de reposición, es decir, ¿cuánto costaría sustituir artificialmente un servicio? O sea, tenemos un bosque que está generando carbono, que está generando oxígeno.
¿Cuánto costaría artificialmente producir esto? Otro mecanismo es la valoración contingente, que es cuánto está dispuesta a pagar la sociedad por mantenerlo. Otro mecanismo es el precio hedónico. Por ejemplo, cuánto vale más una casa por estar cerca de un río limpio respecto a una que está junto a un río sucio. Y esos estudios clásicos, o podéis ver uno muy interesante que en el año 97 hizo Constanza, una investigadora, estimó el valor global de todos los servicios ecosistémicos del mundo y claro, lo que pasaba es que eran eh, billones de dólares anuales, ¿sabes? O sea, si realmente incluyes todos los servicios ecosistémicos que genera la Tierra, es no sé cuántas veces o sea, miles de veces el PIB mundial, porque al final es una brutalidad todo lo que soporta, ¿no? Y todo lo que genera y que no está dentro de la lógica del mercado, pero todos nos beneficiamos, ¿no? Y lo que normalmente pasa es que hay un conflicto entre el servicio de provisión y el de regulación. O sea, por ejemplo, en el sector forestal, una gestión orientada a maximizar la producción de madera, ¿no? Que es un servicio de provisión, pues implica cortas intensivas, plantaciones monoespecíficas, ciclos cortos de corta que degradan pues, la capacidad del bosque de generar unos servicios de regulación como regular el agua o almacenar carbono. Entonces ahí suele estar el choque entre los servicios de provisión y los de regulación. Y bueno, pasamos a definir un poco la ecología del paisaje, ¿vale? Que es una ciencia relativamente joven, nació en la segunda mitad del siglo XX. Y surgió precisamente porque los ecólogos se dieron cuenta de que gestionar ecosistemas como si fueran islas independientes no funcionaba y había que mirar un poco más lejos y ampliar la mirada, ¿vale? Eh, Se empezaron a dar cuenta, por ejemplo, y eso pasa hoy en día, en Europa cada vez hay más espacios protegidos, o sea, cada vez hay más superficie protegida, tanto en el mar como en la tierra, y sin embargo la biodiversidad sigue cayendo. ¿Qué? Porque se gestionan como islas independientes. Si, si se protege una isla y no se tiene en cuenta toda la dinámica funcional en torno a esas islas, ¿no? Pues la biodiversidad y los ecosistemas siguen, y los servicios ecosistémicos siguen bajando, ¿vale? Entonces, la ecología del paisaje viene un poco a estudiar eso. Y para ello se apoyan cuatro objetivos que forman casi una progresión lógica. Por un lado, describir los patrones del paisaje, o sea, cómo está organizado el territorio, dónde están los bosques, los cultivos, las zonas urbanas. Segundo, comprender los procesos, ¿vale? Cómo afecta la organización al movimiento de las especies, el ciclo del agua, al flujo de energía. Tercero, cómo cambia ese paisaje cuando hay una perturbación, como un incendio, una carretera, una infraestructura. Y cuarto, aplicar todo ese conocimiento a la gestión del territorio, ¿vale? Entonces, esos cuatro objetivos, esos cuatro pasos son un poco los fundamentos de la ecología del paisaje. La ecología del paisaje, pensamos siempre en territorios rurales, pero también aplica a entornos urbanos, ¿vale? De hecho, es uno de los campos de mayor crecimiento en la disciplina. Al final, cada vez la gente quiere vivir o vive más en las ciudades y la ecología del paisaje analiza las ciudades exactamente con los mismos conceptos, como parches, o sea, un bulevar arbolado puede ser un parche, eh, una- un parque puede ser un corredor ecológico, y lo que pasa es que en entornos urbanos, pues esas islas suelen ser más pequeñas, aisladas y están sometidas a mucha presión, ¿vale? Pero bueno, está ahí, es un mundo el tema de la ecología del paisaje en zonas urbanas. Vale, ¿y cuáles son los patrones espaciales en la ecología del paisaje? Que los he comentado un poquito por encima, ¿vale? Por un lado, los parches, ¿vale? Los parches son unidades relativamente homogéneas de vegetación o o de un uso de suelo, o sea, un bosque, una pradera.
un cultivo, son esas islas que son donde viven las especies. Luego están los corredores, que son las franjas que conectan esas islas, ¿vale? Como puede ser una ribera arbolada, un seto entre dos fincas, un lindero, un camino con vegetación. Son lo que permite que esas islas se vayan conectando y las especies se vayan moviendo entre esas islas, ¿vale? Y la matriz es el fondo donde están los parches y los corredores. Puede ser una matriz urbana, agrícola, forestal. Ahí, por ejemplo, tenemos una imagen a la izquierda, ¿vale? De una matriz agrícola con diferentes islas forestales conectadas a través de setos, linderos. Parece que puede haber algún arroyo con vegetación de ribera. Entonces es una matriz agrícola con islas forestales conectadas a través de corredores forestales, ¿vale? Y a la derecha, aunque es otra escala, tenemos una imagen de un paisaje no fragmentado, una matriz forestal continua, ¿vale? Un río, por ejemplo, muchas veces puede ser corredor y parche a la vez, ¿vale? O sea, un río actúa como corredor para ciertas especies que se mueven y se desplazan a lo largo de su cauce, como son las peces, la nutria, el martín pescador. Entonces funciona como corredor, pero al mismo tiempo el propio río con su zona de ribera, con su bosque de galería, el lecho fluvial, los humedales asociados, constituye un parche que multitud de especies lo habitan, ¿vale? No se desplazan por el río, sino que simplemente lo habitan. Y esa doble función hace que, por ejemplo, la vegetación de ribera sea muy importante. Todos los hábitats que son corredores y parches a la vez, pues digamos que hay que protegerlos especialmente, porque simultáneamente si lo pierdes, pierdes hábitat y conectividad, ¿vale? Uno de los principios más importantes de la ecología del paisaje es la escala, ¿vale? La escala importa mucho. Normalmente manejamos tres niveles: la escala local, la regional y la global. La escala local, pues es una parcela jardinada, un rodal, que el rodal es lo que se utiliza en el ámbito forestal para clasificar zonas de vegetación homogénea, un bosque en concreto, donde a esa escala observamos pues dinámicas inmediatas, ¿vale? Como son el crecimiento de la vegetación, la regeneración de la vegetación. Luego está la escala regional, que es una comarca, una cuenca hidrográfica, donde ya entran en juegos infraestructuras y la planificación supramunicipal y territorial. Y luego está la escala global, ¿vale? Que es pues el cambio climático, políticas internacionales que condicionan los dos niveles anteriores. Y pasamos a la jerarquía, porque lo que ocurre arriba afecta abajo, ¿vale? O sea, una política regional de ordenación condiciona lo que puede hacer un gestor en su parcela, o un acuerdo climático puede acabar influyendo en la disponibilidad de agua de una cuenca local. Entonces, la jerarquía es algo también a tener en cuenta. Y aunque lo hemos comentado ya un poquito, eso, el impacto humano más estudiado es la fragmentación, ¿vale? Porque cuando fragmentamos un paisaje continuo, pues reducimos el tamaño de los parches, aumentamos su aislamiento y reducimos la viabilidad de las poblaciones. Por eso, un poco a modo de conclusión de todo esto de la fragmentación, conservar no tiene que ser proteger islas, sino tender puentes entre esas islas. Eh, una duda que nos puede surgir es si existen umbrales críticos de fragmentación, es decir, hasta cuánto se puede fragmentar un territorio. Pues hay una teoría bastante establecida, ¿vale? De dos tipos que se llama MacArthur y Wilson, y se siguen utilizando, ¿vale? Porque establecieron unos umbrales bastante consistentes, que es el del 20 a 30% del hábitat. Es decir, cuando la cobertura de un hábitat en un paisaje cae por debajo del 20% de la superficie total, ya la conectividad colapsa
y las poblaciones empiezan a fragmentarse, ¿vale? Por encima de un 30% de fragmentación, la conectividad más o menos se mantiene. Hombre, cuanto más, mejor, ¿vale? O cuanto más porcentaje continuo, mejor. Pero en torno al 30 es, digamos, ese umbral. Esto varía con el tipo de hábitat, la especie y el tamaño, pero para que sepáis que más o menos se maneja en torno al 20-30%. ¿Y cómo estudiamos todo esto en la práctica? Pues hay tres principales herramientas, que son la teledetección y los sistemas de información geográfica. Ahora hay plataformas gratuitas como Google Earth Engine o el Copernicus, que son bastante accesibles y ves desde arriba cómo está el paisaje. Luego eso se combina con un trabajo de campo, con estudios en parcelas controladas. Por ejemplo, se hacen estudios, ¿no?, donde se manipula solo una variable, o puede ser la densidad de X especie de vegetación, para entender cómo afecta a todo el ecosistema. Y luego modelos matemáticos. Lo importante aquí es entender que ninguna de estas tres herramientas funciona sola, ¿vale? O sea, es la combinación de datos de campo, de imágenes de satélite y de modelos, lo que da una versión completa y fiable del territorio. De hecho, muchas veces no se hace la validación en campo, se utiliza solo por temas económicos en los estudios, la teledetección y las ortofotografías y esa mirada desde arriba y los modelos matemáticos, y sin embargo el trabajo de campo es súper importante porque hace que se valide, ¿no?, lo que se cree en un principio. Para eso, pues el método más robusto es la telemetría, que es colocar collares GPS en individuos objetivos, en esas especies paraguas que comentábamos, y ir viendo sus rutas reales de movimiento. Utilizar cámaras trampa, hacer análisis genéticos de poblaciones, y al final todos esos modelos y ese trabajo que se hace en oficina, pues se calibra y así ya se ajusta y se obtienen pues unas conclusiones sobre cómo está el ecosistema más verídico, ¿vale? Y bueno, pues en resumen, en torno a la ecología del paisaje, eso, decir que los territorios son mosaicos dinámicos, ¿vale? Que hay que entender esa dinámica a diferentes escalas. ¿Y qué está haciendo Europa en todo esto? Pues hay una estrategia europea de biodiversidad 2030, que igual lo habéis escuchado en las noticias, que propone proteger al menos el 30% del territorio europeo. Sobre todo están centrados en hacer corredores, porque se ha visto la importancia que tienen corredores verdes y azules como herramientas para garantizar el flujo de especies. Y luego el Reglamento Europeo de Restauración, este sí que va más allá y establece unas metas legalmente vinculantes para los Estados miembros, porque el objetivo es restaurar el 20% de la superficie terrestre y marina de la Unión Europea antes del 2030. Y los países tienen que diseñar planes nacionales con objetivos medibles, y ahí sí que hay un compromiso, y que si no se cumple, pues tiene sanciones. O sea, es como con otras directivas, como la directiva de aguas, que España ahora tiene bastantes sanciones. Sí que es verdad que son sanciones que llegan tarde y lentas, pero bueno, son bastante copiosas. Entonces, bueno, pues antes de pasar con la renaturalización, si tenéis alguna duda con todo lo que he comentado, no hay ninguna duda. Ok, Para mí es un tema bastante nuevo y sí, bueno, todo me ha parecido interesante y dudas mil, pero bueno, las explica bastante bien y lo que has explicado lo he entendido. vale. Eh, bueno, al final es cambiar un poco el chip y llevarse la idea de que la naturaleza y los ecosistemas están en un flujo constante entre ellos y que no hay que estudiarlos como burbujitas, ¿no?, sino como
espacios interconectados a distintas escalas y donde la conectividad es súper importante y que lo que se está viendo, por ejemplo, en Europa y en la península es que la fragmentación es al final lo que más afecta a la biodiversidad y a los servicios ecosistémicos. Y bueno, eso que se viene estudiando hoy. Vamos a intentar proteger el lince, ¿no? Como si fuese algo que se puede separar de todo el resto. O vamos a intentar proteger tal hábitat. Y eso no funciona si entre dos hábitats hay una autopista, ¿vale? O si entre... Entonces es un poco por ahí. Perdona, ¿y hay causas de fragmentación que no sean por la actividad humana? Sí, hay perturbaciones naturales como puede ser un incendio, una plaga, eh, sobre todo una riada. En la península las más habituales son plagas forestales e incendios. Si bien es verdad que son perturbaciones que dentro de tienen su lógica y no habría problemas si no estuviésemos en un espacio donde hay humanos, ¿no? Y entonces ya afecta también, o sea, es decir, las perturbaciones son parte de la dinámica natural de un ecosistema y la fragmentación también. Lo que pasa es que un ecosistema, una perturbación como habitual en él, la suele sostener. Lo que pasa es que en la península ya se junta una perturbación, un incendio junto a una carretera, junto a un uso agrícola intensivo, y son tantas que ya el ecosistema colapsa, ¿vale? Pero imaginaros en otros espacios como en Estados Unidos, donde hay más vegetación forestal, hay, por ejemplo, en muchos sitios donde las perturbaciones y la fragmentación se deja, o sea, se deja que el incendio pase, que esa fragmentación se produzca, porque se confía en la propia sucesión ecológica y que ello va a regenerar. Aquí en la península y el entorno mediterráneo es imposible. Y de hecho, eso conecta un poco con la renaturalización, ¿vale? Porque, bueno, vamos a terminar antes de tiempo, eso ya lo estoy viendo, pero no pasa nada. Eh, la renaturalización, que igual lo habéis escuchado con el término en inglés que es rewilding, es un enfoque de conservación, ¿vale? Que parte de una idea muy simple y es un poco precisamente justo lo que estaba comentando. Que la naturaleza no necesita que la controlemos, sino que si le damos espacio y tiempo, se recupere sola, se recupera sola. Esto lo diferencia de la restauración ecológica clásica que se viene haciendo hasta ahora, que suele fijar un estado histórico como referencia, es decir, el bosque que había antes de una deforestación, por ejemplo, el bosque que había antes de una plaga, de un incendio, y trabaja para reproducirlo. Sin embargo, la renaturalización no quiere volver a ese estado actual, sino que acepta que la naturaleza es dinámica y facilita y ayuda un poco, pero deja que ella vaya hacia donde ella considere, ¿no? De alguna manera. Entonces, sus tres principios fundamentales son favorecer los procesos naturales, es decir, la sucesión ecológica, la dinámica de perturbaciones que comentaba, que viene natural en un ecosistema, y que la naturaleza haga su trabajo. La sucesión ecológica, no sé si sabéis lo que es. La sucesión ecológica, eh, a ver cómo lo explico. Nosotros vemos un bosque, por ejemplo, ya súper frondoso, con líquenes, con complejo, con distintos estratos, con matorral. Eso no estaba ahí siempre, ¿vale? Eso es una etapa madura de la sucesión ecológica. Al principio probablemente sería un pastizal, tras una perturbación, otras... Y empezó a caer una semilla, empezó a brotar un matorral, a lo largo de años creció una encina, bajo esa encina
creo sombra y pudieron venir más árboles, entonces se va generando una sucesión, ¿vale? Esa sucesión ecológica es importante conocerla y se sabe, hay estudios, por ejemplo, en de península, en cada, mapas súper interesantes, en cada zona de la península, cuál sería el punto más alto de la sucesión ecológica, el punto más maduro, si no hubiese intervención humana. ¿Me explico? O sea, la sucesión ecológica es el proceso que se va llevando en un ecosistema hasta su clímax. Pues en la península se conoce cuál sería el clímax de todos los espacios si no hubiese intervención humana. Y eso es muy interesante conocerlo para saber un poco hacia qué se tiene que tender. Entonces, en la renaturalización se intenta favorecer esos procesos naturales. Para eso también se reintroducen especies clave, ¿vale? Especies que se llaman ingenieras de ecosistema, como el lobo, el bisonte o grandes herbívoros, que, que cuando los introduces en un hábitat generan una serie de efectos en cascada y luego que intenta pues intervenir lo mínimo posible, ¿vale? O sea, no se trata de estar plantando, de estar desbrozando, de estar actuando, sino, eh, por ejemplo, eliminar una barrera de un río, como puede ser una presa, y ayudarle un poco, pero ya ver cómo se regenera el río solo, ¿vale? Aquí también, en el entorno urbano, se produce renaturalización y es uno de los campos que se está estudiando. Sí que es verdad que en la ciudad hay muchos más actores, hay muchos usos, o sea, mucha competencia por el suelo y es más difícil, pero también se están intentando hacer proyectos de renaturalización en la ciudad. O puedo explicar alguno un poco más. Vale. Una pregunta, Por... Sí, un ejemplo, por ejemplo, podría ser un bosque sintrópico. un bosque, perdón, Sintrópico, como un ejemplo de renaturalización. sí. Perdona, pero es que no sé qué es un bosque sintrópico. Es justamente eso, son como bosques comestibles que pones en el sustrato bajo, se pone, por ejemplo, fresas, ¿no? Que son trepadoras. Sí, Luego a media altura se ponen otras especies que crean como se crean en ese nivel y luego árboles. Y entonces se deja ese bosque que vaya evolucionando, ¿no? sí, Sí. sí, es un ejemplo. O sea, de hecho, normalmente eh, las acciones se hacen al principio, ¿vale? Y luego si el proyecto de renaturalización está funcionando, es porque el porcentaje de intervenciones ya se viene reduciendo, ¿vale? Me voy a apuntar el bosque sintrópico porque no lo conocía. Ok, gracias. Y, vale, ¿cuáles son las diferencias? Es que, por ejemplo, yo cuando estudié solo se nos hablaba de restauración, restauración ecológica y se viene escuchando mucho en el mundillo hasta ahora por restauración, ¿vale? Pero, ¿cuáles son las diferencias? Pues en cuanto a objetivos, la restauración, como comentaba, quiere devolver el ecosistema a un estado histórico, ¿vale? Por ejemplo, hay un encinar, si quemas ese encinar, la restauración quiere que vuelva a haber un encinar. En cambio, la renaturalización acepta que el sistema puede evolucionar hacia otros estados. Entonces hay un incendio y en vez de plantar encinas, pues bueno, se reparten unas bellotas y se estudia a ver y se deja al ecosistema ver hacia dónde va, ¿vale? Entonces, la restauración requiere acciones activas y continuas, como son plantar árboles, controlar las especies invasoras, repoblar con fauna, y la renaturalización actúa más pues como facilitadora, ¿vale? O sea, elimina un obstáculo y deja que los procesos naturales hagan su trabajo. Y en cuanto a escala, pues la restauración trabaja en parcelas pequeñas, ¿vale? Con resultados visibles a corto plazo. Y la renaturalización piensa en paisajes enteros, más a escala de paisaje precisamente,
y trabaja con horizontes en décadas. Lo que sí que es verdad que, como comento, no son enfoques excluyentes, ¿vale? Muchas veces se combinan. O sea, en la mayoría de proyectos reales, lo más recomendable es usar la restauración activa como fase de arranque, como puede ser plantar unos primeros árboles, eliminar unas especies invasoras y luego ya pasar a una gestión de baja intervención, ¿vale? Que deje que los procesos naturales tomen el relevo. Por ejemplo, imaginaros una ribera de río súper degradada, ¿no? Con el suelo compactado, con especies invasoras dominantes, pues ahí si dejas seguir tu curso no va a funcionar porque ya la naturaleza no tiene el punto mínimo de partida para recuperarse. La restauración inicial pues eliminaría esas especies, reintroduciría algunas especies pioneras y ya las especies pioneras son las especies pioneras en esa sucesión ecológica que hablábamos, las que permiten que el ecosistema dispare y empiece, ¿vale? Y luego ya sí que se deja que la dinámica natural se lleve sola, ¿vale? Además, la renaturalización pues es mucho menos costosa porque es mucho más eficiente económicamente, porque reduce la dependencia de intervención humana continua, ¿vale? ¿Cuáles son los principios, los principales, perdón, beneficios de la renaturalización? Pues que, por un lado, los beneficios concretos ecológicos, que son los evidentes, que recuperan la biodiversidad, que hacen ecosistemas más resilientes ante el cambio climático y que todos los servicios ecosistémicos que comentábamos, pues los refuerzan, ¿vale? Pero además hay beneficios socioeconómicos, porque aparte de estos, los servicios ecosistémicos se consolidan y, por ejemplo, se genera turismo de naturaleza, eh, atraen visitantes, o sea, hay ejemplos, por ejemplo, en los Cárpatos, donde la reintroducción del bisonte, que también se ha hecho en España recientemente, pues genera turismo de naturaleza. No sé si habéis visto que en distintas zonas de España se están reintroduciendo bisontes y va gente a verlos y a verlos con prismáticos y tal, precisamente porque se considera una especie que genera una cascada de efectos en el ecosistema beneficiosos. Luego en la cordillera Cantábrica, por ejemplo, ¿no? El lobo ibérico controla las poblaciones de corzo y jabalí, que reducen los daños de cultivo a cultivos. Entonces, no hay solo unos beneficios como tales ecológicos, sino que también en el ámbito socioeconómico, pues la renaturalización tiene sus beneficios. En este sentido, antes de pasar a esto, Rewilding Europe, ¿vale? Que es como la asociación más importante en el ámbito de la renaturalización, ha estudiado recientemente que estima que cada euro invertido en renaturalización de ecosistemas genera entre 8 y 38 euros en servicios ecosistémicos, de regulación, de provisión. O sea, el argumento económico a favor de la renaturalización es sólido. ¿Qué pasa con la renaturalización? Que no todo es bonito, sino que genera muchos conflictos, ¿vale? Por un lado, porque, por ejemplo, el regreso del lobo, el oso, el lince o incluir algunas especies que se consideran especies paraguas, pues genera una amenaza, por ejemplo, a ganaderos, a otros usos del territorio. Por otro lado, que genera problemas de aceptación social, porque en muchas zonas rurales la renaturalización se percibe como una imposición externa, ¿vale? Que puede significar abandono, pérdida de empleo agrícola o pérdida de identidad cultural. Entonces es súper importante que en proyectos de renaturalización, o sea, si por ejemplo en Soria se van a meter 10 bisontes en una zona súper amplia porque se considera que van a reducir el riesgo de incendio y van a mejorar el ecosistema y esa sucesión ecológica que comentábamos, pues es importante contar con la comunidad local, ¿no? Que venga alguien de fuera, lo haga y imponga eso, ¿no? Y luego que la renaturalización acepta cierta imprevisibilidad. O sea, muchas veces no se sabe cómo va a reaccionar un ecosistema cuando
se mete una especie, cuando se quita una presa, cuando se hacen ciertas actuaciones, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta? Yo quería comentar que esto me recuerda mucho a, por ejemplo, yo hace años que practico la permacultura con la huerta y esto, y pasa mucho con los abuelos de alrededor, ¿no? Como tienen esta reticencia, ¿no? A cuando usamos el acolchado, a no, cuando no labramos la tierra, ¿no? Todo este tipo de cosas que son diferentes y que en realidad estás dejando a la naturaleza hacer, Sí, como que ellos, como han aprendido lo contrario a base de químicos y sobre todo desde los 50, ¿no? Que vino Monsanto y tal. Entonces, claro, tienen ese pensamiento que yo de hecho tengo un vídeo que es muy bueno, o sea, tengo un vídeo, está publicado en YouTube, pero que con ese vídeo como que les enseño a los abuelos que es mucho mejor para el suelo, para los microorganismos del suelo, para todo eso, que dejen de usar químicos. Entonces, creo que hay una gran labor, ¿no? de divulgación para estas generaciones de que se den cuenta que realmente es mucho mejor, ¿no? sí, sí, la permacultura es un buen ejemplo. Eh, sí que es verdad que, que la permacultura igual se utiliza más en una escala local, ¿no? A escala parcela, a escala, bueno, hasta donde yo sé, ¿eh? O a escala vivienda y alrededores. Y esto, pues al final trabaja a una escala más eh, comarca, más cuenca, pero los principios son muy similares. Facilitas, ¿no? O sea, por ejemplo, tú facilitas con un acolchado, pero una vez que lo pones, ya dejas que el acolchado trabaje, no estás constantemente cortando eh, las hierbas que salen, ¿no? O pues esto es un poco igual, ves en la diana qué tienes que tocar, ¿no? Como puede ser, voy a quitar estas tres especies invasoras y voy a plantar un poco, o voy a remover la tierra en esta zona, pero a escala paisaje, o sea, una obra grande, voy a remover toda esa zona y voy a dejar hacer. Eh, es delicado porque como el hábitat está tan alterado, puede que no hagas nada y se te llene de especies invasoras. Pero en general sí que es verdad que funciona mejor en los espacios menos alterados, porque porque la dinámica de la naturaleza pues sigue su proceso sin efecto de especies invasoras, sobre todo eso. El gran problema son las especies invasoras. Vale. La renaturalización, como digo, bueno, pues comentábamos justo, ¿no? Que supone un cambio de mentalidad, que es pasar de querer corregir la naturaleza a pensar, pues, cómo se reorganiza por sí mismo, por sí misma. Esto genera tres resultados, ¿vale? Que genera paisajes vivos y resilientes sin necesidad de una intervención humana constante. Cambia un poco la mentalidad, ¿no? Y genera una nueva relación entre sociedad y naturaleza, donde esta se convierte en una aliada para las economías rurales en vez de algo con lo que hay que estar luchando constantemente. Y, y bueno, es un enfoque que desde Europa se está intentando propiciar, se supone, eh, y se están empezando a hacer acciones, ¿vale? Y al final, pues bueno, comentar que tanto la ecología del paisaje como la renaturalización son dos caras de la misma moneda, ¿vale? Aquí está. Porque, bueno, entender cómo se organiza el territorio a escala de comarca, a escala de cuenca y confiar en que la naturaleza puede regenerarse por sí misma si le damos espacio,
pues es un poco la idea que sobrevuela, ¿no? Este módulo. Es decir, vamos a estudiar una escala más amplia que la ecología de solo de isla, local, de parches concretos, y una vez que conocemos eso, vamos a actuar como con bisturí en algunas cosas concretas y ya vamos a dejar que la naturaleza actúe por sí misma. Vale, aquí hay un trabajo práctico, ¿vale? Que podemos hacer sobre la marcha. ¿Lo veis bien? Uy, se me va. Vale, en este plano hay un paisaje súper fragmentado, ¿vale? ¿Lo veis? ¿No? Esta ortofotografía. Y la idea es, por un lado, identificar la matriz dominante. No sé si creéis que es una matriz dominante agrícola, urbana o forestal. Yo creo que agrícola, ¿no? Sí, sí, al final son las parcelas de cultivo ocupan la mayor parte del territorio y entonces es agrícola. Y luego hay parches de hábitat natural, ¿vale? Sí, se ve un gran parche, ¿no? A la izquierda Sí. y luego parches más pequeños dispersos entre cultivos, o de forma irregular y bastante fragmentados. Eh, corredores posibles que veis. ¿Veis así algún corredor evidente? Sí, que está en el medio, ¿no? Que atraviesa Sí, ese la que va finca de Adán. de este a oeste. Sí. Sin embargo, llega a un elemento de fragmentación que es la carretera. Justo se ve ahí un poco a la derecha. Mm. Esto es muy divertido luego ir por la carretera y ir viendo. Bueno, Ujú. es divertido y te pone triste, pero Ya. eh, ir interpretando el paisaje así, como viendo. Se salvan los ríos. O sea, los ríos son las grandes conexiones en la península. Y vemos, por ejemplo, que arriba sí que hay como una especie de manchita verde en un lindero, pero sin Mm. embargo, que puede parecer un corredor, pero cuando no une ninguna isla, no se considera un corredor. O sea, para que sea corredor tiene que, ¿vale? Para que las especies se puedan mover de un sitio a otro. Ah, Y con esto vas a diseñar un texto de intervenciones de renaturalización. ¿Qué podemos hacer para mejorar la conectividad en esta zona? ¿Se os ocurre? Mira, una Ahí en la opción, sí. carretera, a veces que no hacen las cunetas por debajo y por ahí pueden pasar. Dices, pasos de fauna. Sí, bueno, yo las he visto por barracas, que supongo que es para que pase el agua, pero sirve para que pasen los animales, ¿no? Sí, a ver, sobre todo es para los anfibios. El problema que los pasos de fauna no son corredores, ¿vale? Ecológicos. Son unas medidas concretas para reducir el impacto de una fragmentación. Para que un corredor se considere corredor, tiene que tener cierta complejidad, tiene que ser hábitat, tiene que poder comer el animal, tiene que poder desplazarse, tiene que tener una serie de características que que una acción puntual de reducir o aumentar la permeabilidad en una infraestructura no lo consigue, ¿vale? O sea, digamos que esto es una escala mayor. O sea, por mm, ejemplo, para mejorar aquí, pues ya hay un corredor que se percibe, ¿no? Que es de oeste a este y la idea sería pues restaurar la continuidad de la franja arbolada con nuevas plantaciones, setos, ancharla. Hay alguna zona que ya es bastante estrecha, que por ejemplo
cualquier mamífero pequeño ahí se queda mucho más expuesto a las rapaces y eso mejora el movimiento de la fauna y la dispersión de semillas, ¿vale? Entre la mancha que está al oeste y la que está al este y los parches dispersos. Entonces, en general, la mejor opción aquí sería ensancharlos o conectarlos mediante repoblación en bordes, o sea, aumentarlos. Y luego también en todas esas zonas agrícolas eh, se pueden dejar un lindero sin tratar, ¿vale? Y eso por ejemplo, en Navarra ya lo están imponiendo casi. Entre cada parcela agrícola se dejen un par de metros de seto de vegetación sin labrar para que pues, la fauna pueda refugiarse y desplazarse a través de ahí. Siempre es más eficiente crear o sea, perdón, siempre es más eficiente que crear uno nuevo desde cero, reforzar lo que ya hay, ¿vale? Aquí estaban las soluciones. Estos PDFs todavía no sé si tenéis acceso. No, ok. Vale, y aquí para terminar, hay preparado un ejercicio que lo podemos hacer ahora en 5 o 10 minutillos, ¿os parece? Que es pensar en un lugar que conozcáis, ¿vale? Ya puede ser vuestro pueblo, una zona agrícola o incluso si vivís en zonas urbanas, vuestra zona urbana, y pensar cuál es la matriz dominante, dónde están los parches, ¿vale? Si es un espacio conectado o muy fragmentado y imaginaros qué se podría hacer para dentro de 20 años, ¿no? Eh, que ese espacio estuviese mejor, qué acciones eh, que las que hemos comentado o alguna que se os ocurre se pudieran hacer y cómo cambiaría la vida de las personas que lo habitan. Entonces, si queréis os dejo 5 minutillos y luego si alguien quiere compartir pues bueno, lo que se le haya ocurrido, en lo que haya trabajado, ¿vale? Vale. Ok.
Vale, ¿lo tenéis? Más o menos. Si alguien quiere compartir como el paisaje en el que vive o alguno que conoce, Yo no tengo mucho que decir porque es una finca donde vivo en una caravana con tres anegadas en medio de los naranjos de la zona de la Plana Baja. Y es muy difícil porque estoy rodeada de campos o bien abandonados, que no sé lo que es peor, o los que se están trabajando que los fumigan con químicos para matar las hierbas cada dos por tres. claro, Y el mío ya hace 2 años que vivo aquí y antes ya no era de naranjos cuando yo lo cogí, ya era de hortalizas. Había un invernadero dentro de la finca, pero sí que se habían utilizado químicos, sí que estaba todo cubierto de mantas antihierba y me ha costado traerlo un poco naturalizado. sí, Pero claro, al ser tan pequeño, estamos hablando de unos, creo que son 2000 metros o por ahí. Yo no sé hasta qué punto se puede hacer aquí algo, renaturalizar esto. He plantado 10 arbolitos de variedades tradicionales de Castellón. Tenía otros pocos, no maduros del todo, pero una zona con ya alguna higuera, almendros y olivas. Y no sé, me faltan ideas. La verdad es que esto de los corredores me ha iluminado porque no pensaba, pero a lo mejor a pequeña escala también se puede hacer aquí, ¿no? sí, por supuesto. O sea, ¿cuántos metros cuadrados has dicho? Son 3 anegadas y media. Ujú. Porque Vale, 24. perdón. Sí, 3000. Nada. 7000, no creo que tanto, ¿eh? No son unos 800 metros aquí la anegada. Mm. Vale, yo es que no soy de ahí, entonces no conozco esa medida. Bueno, yo creo que entre 2000 y 3000 metros. Vale. La cuestión, tú estás en este concepto que hablábamos de matriz, es que no sé a qué hora te has conectado, no, no había visto que Así estoy estabas. desde el principio, sí. Vale. Eh, Estás en una matriz agrícola y Sí. súper fragmentada y degradada. Ujú. Eh, ¿Cómo es la zona más cercana que tú percibes más naturalizada? O sea, cerca de donde tú estás, ¿hay alguna zona que haya algún río, alguna loma que no se ha podido eh, producir nada y que se ha respetado más porque la propia topografía no permitía plantar? Pues ¿Me estoy muy explico? cerca del río. Sí, estoy muy cerca del río, que sería lo más naturalizado.
el río en sí, porque los márgenes, o sea, se han arrimado tanto, 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 que es que no hay. Y el río encima está seco porque con todas las presas, Claro. y yo ya estoy muy cerca de la desembocadura, suele estar seco. Han hecho ahora unas lagunas artificiales para los pájaros y eso, que se ha mejorado un poquito, pero aún así es muy difícil encontrar algo por aquí. Y hay alguna zona alguna loma, alguna Mm. zona que, No, y nada, es todo súper agrícola. sí. Además es que Eh, estoy a 1 kilómetro del pueblo de Villarreal. Ujú. Vale. Aunque sea lejos, yo te invito a que encuentres algún sitio, ¿vale? Que lo veas de decir, ostras, aquí no han podido meter un tractor porque hay piedras, porque hay, ¿sabes? Mm. Por lo que sea, y Mm. fijarte qué especies hay ahí. Y esas son Yo las especies. tenía ilusión con el algarrobo, porque lo veo al otro lado, del pueblo. A este lado no hay, pero es porque está todo, como es la zona tradicional de regadío, pues se ha masificado todo lo de la naranja y cada Claro, vez que han introducido algo, pues se ha masificado siempre. Pero la parte de más de secano, hay algarrobos y yo tenía ilusión. No sé bueno, hasta qué pues punto debería insistir, pero hasta ahora lo bueno, único que he sí, conseguido ha sido esas variedades pues de eso, de almendros, de albaricoques, bueno, está higueras. bien, o sea, lo- la idea es ver qué hay en la zona menos perturbada y fragmentada y coger de referencia, aunque sean las especies de matorral, aunque sean unas aromáticas o lo que hay ahí, Sí. y Mm. intentar replicarlo de manera a la escala que tú puedas. Y eso está Sí, bien. sí, Eh, en tu rango de acción. Luego ya sí que es verdad que a la escala del paisaje pues estamos muy condicionados por las políticas más de ordenación territorial, por los planes municipales y todo esto. Pero bueno, totalmente. a una escala de parcela grande también se puede hacer y en ese sentido renaturalizar eh, cuanto más se parezca a un proceso natural, o sea, que a un proceso de sucesión sin que el humano toque, o sea, solo facilitando pues con algunas especies que tú veas. Y luego lo que comentas del agua, el agua siempre es súper eh, un disparador. O sea, cualquier punto de agua, me explico, pero bueno, eso sería más complicado. Total, sí, total, porque tienes que hacerlo todo Ujú. sin papeles. Claro, claro. Y bueno, ¿algún ejemplo más de alguna otra zona? Gracias. A ti. ¿Algún Yo sí ejemplo que, de...? yo sí que comentaría el de aquí de mi casa, que me tiene ahí rondando siempre la cabeza, porque yo creo que la matriz es forestal. Ahora, hoy por hoy, pero antes era agrícola, creo, porque aquí es una montaña, pero está llena de bancales de antiguamente y estaba lleno de Sí, algarrobos, como ella dice, sí. de algarrobos que se producía mucho y bueno, pues supongo que sería rentable. Pero claro, eso se abandonó y ahora, pues los parches, pues son los antiguos cultivos, las viviendas también. Y claro, yo no sé porque eso se está llenando de pinos. Entonces, ¿el pino es una especie invasora o qué? La pregunta No, es, ¿no es una especie invasora el pino? no. Una especie... No. A ver, hay distintos pinos, hay como 9 tipos de pinos en la península, ¿vale? Mm. Y, o sea, para que una especie sea invasora, tiene que ser alóctona, es decir, que no sea autóctona,
y ujú, que aproveche espacios de las especies autóctonas. ya, Probablemente eh, ahí lo que pasa es que había una masa de pino cercana, un suelo mm, se deja de cultivar, encima está sí, aireado, tiene ciertas propiedades, es horizontal, sí, o sea, está sí. perfecto para que todas las semillas que caen broten y se vaya generando. Pero es El curioso porque en la problema otra es, parte de la montaña lo sí, que más han crecido pues han sido lentiscos, acebuches, ¿y más, qué orientaciones tienen? Igual es una cuestión de orientación. ¿no? Ya, Normalmente cuando hay una orientación, o sea, una diferencia tan grande entre y hay más biodiversidad en una ladera sí, frente a otra, suele ser por una cuestión de orientación. En las orientaciones claro, norte, esta es sureste, creo, más o menos. en las orientaciones norte, pues igual sí hay más biodiversidad porque hay especies más exigentes y en las especies y en la zona sur, pues las colonizan los pinos porque son menos exigentes. Eso puede Ya, ser. ujú, De todos modos, en toda la península, la especie, o sea, la superficie forestal está aumentando muchísimo por esto, porque se abandonan las zonas agrícolas sí, y de manera natural, pues lo coloniza el bosque. Pero sí, el pino, aunque tenga mucha mala fama, es una especie que, bueno, tiene su lugar. ya. Pues yo me pongo negra de ver tanto pino que se está matando todas las garroferas, Ujú. que no crece nada. También muchas veces el pino es muy interesante para el esa primera actuación de restauración que comentábamos y luego ya dejar que el proceso de renaturalización siga. El pino Sí, hace que ya haya una masa boscosa, que haya sombra y es súper interesante empezar a plantar bajo el pino, porque es mucho más difícil crear un bosque de la nada, de una zona agrícola, es mucho más fácil crear un bosque debajo de un pinar. ya. Eso, entonces, Ujú, para eso los pinares son una oportunidad muy potente. ujú, muy bien. Sí, Cris. Y luego lo de la conectividad, Ah, si hay conectividad fragmentación, yo también decía que sí que hay conectividad, pues los antiguos cultivos que están saliendo especies nuevas, ¿no? Esa claro, finca ya no se ve, hay naranjos que dan cuatro o cinco naranjos secos y todo lo demás son lentiscos, almendros, laurel, sí, ¿sabes? Y da sí, gusto verla. A mí me gusta ver esa finca porque digo, joder, mira, ves tú, como la montaña se ha apoderado de la finca agrícola esta abandonada. claro. Mm. Pues sí, puede ser un Eso es, corredor natural. es que no me sale decirlo. Renaturalización. Eso, Eso es un buen ejemplo. es un buen ejemplo. Ujú. Ok, gracias. Mm. De nada. Y yo tenía una duda cuando has dicho que el pino era una buena base para hacer un bosque, em, pero claro, un bosque de arbustos abajo, porque el pino puede convivir con otras especies de árboles. Eh, sí, o sea, la cuestión es, muchas veces ya hay una masa, un pinar establecido. Y por ejemplo, si quieres que se desarrolle pues un encinar o otras especies, esas plantas cuando son pequeñas sufren mucho si no tienen ningún tipo de sombra en sus primeros años. Entonces es aprovechar la sombra que le están dando los pinos y una vez que ya se han desarrollado y ya hay suficiente densidad de otras plantas autóctonas, ¿no? Y ya tienen cierta altura, ir quitando los pinos poco a poco, ir haciendo claras cada vez más intensas y ir dejando espacio a las frondosas. Al final,
eh, las plantaciones así que se hacen en una zona agrícola y de repente se ponen plantas pequeñas, muchas no arraigan bien y no salen bien, porque de manera natural una planta nace en un bosque a la sombra y ahí no hay sombra. Entonces es utilizar la sombra de los pinares y ir dejando eh, poco a poco huecos, ¿vale? Y que los vayan colonizando las nuevas especies. O sea, no tiene por qué ser matorral, sino árboles, y ya una vez que tienen, pues imagínate, 3 metros, 10 centímetros de diámetro y ya cierto desarrollo y están arraigados, ir quitando los pinos con cuidado, no a lo bestia para que no dañen lo que ya hay. Entonces eso es una labor que se hace bastante. Claro, pero eso sí que sería un poquito más intervencionista, ¿no? Quizá. Sí, pero eh, casi al principio. O sea, imagínate, plantas, sería una intervención de plantar unas frondosas autóctonas el primer año. Igual tienes que vigilarlas los 2, 3 primeros años y regarlas. Y luego a la de 7, 8 años haces una clara y ya no lo tienes que tocar más. Ya va a ir la frondosa ganando. Comparando con el coste que tiene plantar de la nada y generar un bosque, te aseguro que es mucho más light. ¿Alguna otra duda o alguien quiere comentar algo? Yo tengo una duda con respecto a la fragmentación. Por ejemplo, si tienes, perdón, si tienes un terreno agrícola y está atravesado por una carretera, mientras la carretera no impida, por ejemplo, pues que los conejos crucen de un lado a otro, los caracoles, las lombrices, toda la fauna típica del lugar, o Sí. sea, eso no está fragmentado, ¿o sí? Es que el problema es que una carretera, a no ser que tenga muy, 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 muy poco tráfico, o sea, es una brutalidad lo que fragmenta. O sea, lo que te digo que no pasa una lombriz. Yo es que No, por donde paseo está rodeado de huerta y sí que hay carreteras, o sea, a lo mejor es porque tienen poco tráfico, pero yo qué sé, llueve y es que tienes que ir andando, mirando al suelo porque si no, o sea, materias, infinidad de lombrices, de caracoles, los conejos me cruzan por delante, entonces digo, ¿eso es fragmentación o no es fragmentación? No sé. a ver, es una carretera excepcional. O sea, las carreteras son las grandes fragmentadoras del territorio, porque realmente son súper impermeables por lo general para las especies, o sea, no las Mm. cruzan. Eh, están hechas de un material, tienen una temperatura, eh, una serie de características que a los animales les resultan, y luego sobre todo el propio tráfico, o sea, depende mucho del tráfico, ¿vale? Eh, pero, por ejemplo, yo donde vivo, que hay cierta población de lobos, es que llega hasta la carretera. Hay una carretera con mucho tráfico y lobo que intenta pasar, o sea, acaban atropellados, ¿no? Entonces sí que es verdad que depende mucho del tráfico, pero las propias características de la carretera hacen que sea una infraestructura bastante impermeable. O sea, igual en la que estás tú, pues hay menos tráfico, está más, pero por lo general es excepcional. O sea, las carreteras hay que tomarlas como algo, como un elemento súper fragmentador del territorio. Cuantas más Mm. medidas tengan de, es decir, que todos las usamos, entonces, que cuantas más medidas tengan mitigadoras, mejor, pero también cuanto más se diseñe teniendo en cuenta la conexión del territorio, pues más interesante. Vale, pues si no hay ninguna otra duda o comentario,
eh, que al final yo creo que no sé cuándo os van a dar acceso cuándo os van a dar acceso a los PDF, supongo que pronto, pero al final de cada uno hay un poco de unos recursos adicionales. Aquí tenéis un par de vídeos, ¿vale? Y bueno, que están interesantes. Y en general, en torno a la renaturalización, Rewilding Spain eh, tiene mucha documentación, con documentales muy chulos. Y, y nada, ahí os lo dejo por si queréis echarles un vistazo. Así que nada, pues muchas gracias y, y nos vemos en la próxima. Gracias a ti. Vale, gracias a ti. Buena Adiós. tarde. Adiós. Buenas Bueno. tardes. Adiós, Gracias. gracias. Adiós, chao. Chao.